Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenidos a Iglesia Nueva Vida. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy una vez más. Hoy continuamos con nuestras enseñanzas para líderes, servidores y para todo aquel que ha rendido su vida a Cristo y que desea crecer espiritualmente o emocionalmente. El día de hoy hablaremos de la señal número 2 de aquellos que son discípulos que están espiritualmente y emocionalmente sanos. La señal número 2 que hoy hablaremos es siguiendo al Cristo de la Biblia, no al creado por nosotros. Ahora, quizá usted muy probablemente ha escuchado personas, o a lo mejor usted es una de esas personas, que de repente describen a Jesucristo, describen a Dios, describen cómo es o cómo son, describen cómo piensan o qué dicen o cómo reaccionan o cómo tratan al ser humano. Y de repente lo que usted y yo decimos o pensamos al respecto es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios en la Biblia encontramos que se describe cómo es Jesucristo o cómo es Dios. Y es que muchas veces nosotros conocemos a Dios o conocemos de Dios, conocemos a Cristo o conocemos de Cristo, basado quizá en nuestros propios padres en el conocimiento que ellos tuvieron. Quizá tenemos un poco de tiempo en una iglesia. Quizá tenemos nuestra propia idea, nuestros propios pensamientos de cómo creemos que Dios es o debería de ser o entendemos o pensamos o asumimos que es. Pero cuando miramos la Escritura nos damos cuenta de que hay veces, muchas veces, estamos nosotros hablando de un Cristo que totalmente se ve diferente al que está en la Biblia o viceversa. A veces decimos algo de Cristo que no dice, a veces no decimos algo de Cristo que sí dice en la Biblia. Y hoy queremos hablar acerca de esta señal número 2. Aquellos que realmente siguen al Cristo de la Biblia, lo que Él enseña, como Él lo enseña. No aquel que nosotros nos imaginamos o creamos o que pensamos o decimos. Por ejemplo, hay quien piensa o se imagina que Dios no quiere ni permitirá que yo sufra. Y cuando tú vas a la Biblia te encuentras con algo muy sorprendente y muy diferente a lo que quizás ese pensamiento es. Y como ese hay muchos pensamientos o muchas ideas o muchas percepciones que tenemos como seres humanos de Cristo o de Dios. Pero a través de la Biblia podemos encontrar lo que realmente es seguir al Cristo de la Biblia, no al que creamos nosotros. Muchos a veces le llaman el Cristo americanizado, aquel que lo miramos de cierta manera. Nos lo pintan de cierta manera. Es más, usted probablemente ha visto retratos de Jesucristo siendo blanco, ojos azules o siendo de tez un poco clara. Y quizá históricamente realmente lo que Él es más moreno, quizá como nuestro color, más que un Cristo blanco. Quizá usted tiene cierto pensamiento de que Cristo no va a permitir que me pasen ciertas cosas cuando realmente hasta a Él mismo le sucedieron. Entonces hay muchas cosas que podemos ver, cómo es que a veces nosotros nos hacemos la idea de quién es Cristo, o cómo es Cristo, qué piensa Cristo, cómo nos trata Él, cómo nos trata Dios, qué piensa de nosotros. Pero lo más importante es que vayamos a la Biblia y encontremos ahí la descripción de ese Cristo que murió y resucitó por todos aquellos que hemos creído en Él, pero que Él murió y resucitó para que toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora le hago una pregunta. ¿Es posible seguir a Jesús sin abrazar la cruz? ¿Es posible seguir a Jesús sin tomar la cruz? Porque es una de las cosas que Él llamó a hacer. Ahora, la cruz, quizá en nuestros tiempos, para algunos es como un detalle, como un adorno, como un recordatorio de algo bonito, de algo bueno o de ese momento específico. Pero en el tiempo de Jesús, cargar la cruz, llevar la cruz, creer en Jesús, seguir a Jesús, esa cruz significaba muerte, dolor, sufrimiento, probablemente escasez, amarguras, cosas muy difíciles que hoy día quizá muchos no queremos. Y por eso a veces identificamos de una manera equivocada al Cristo de la Biblia con el Cristo que predicamos o enseñamos o a veces imaginamos nosotros. Pero ¿será posible seguir a Cristo sin abrazar su cruz? Porque Él mismo fue el que dijo que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Entonces la cruz es un simbolismo, un emblema de dolor, de sufrimiento, de martirio, de cosas que quizá no queremos. Pero cuando creemos en Jesús y realmente tomamos la cruz, estamos reconociendo que no importa cuánto suframos, Cristo es más grande que nuestro sufrimiento.
Ahora, no estoy hablando de sufrir por ser malas personas o tomar malas decisiones. No estoy hablando de sufrir por ser religioso. Estoy hablando por realmente seguir a Cristo, vivir para Él, creer en Él, depender de Él, pensar como Él quiere que pensemos, hablar como Él quiere que hablamos, vivir como Él quiere que vivamos. No como nosotros nos imaginamos, no como nosotros nos daría más gusto, no como nosotros nos encantaría que Él nos tratara y nos apapachara, sino vamos a ver lo que realmente la Biblia dice al respecto. Mire, Mateo 6, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiero que vea que aún para los discípulos en sus tiempos, y aún cuando quizá entendían un poco más el significado de esa cruz, del imperio romano, del martirio, del castigo para los criminales, cuando Jesús introduce esto de que voy a sufrir y voy a sufrir mucho, es más, voy a sufrir tanto por culpa, a causa de o a través de esta gente religiosa, de estos que son los sacerdotes, que son los ancianos, que son los escribas, los que conocen lo que hoy conocemos como la Biblia. Y no solamente voy a sufrir mucho, me van a matar, voy a ser muerto, pero también voy a resucitar. Y aparentemente, obviamente, Pedro lo escucha a las demás personas, pero Pedro le dice: Señor, ven, quiero hablar contigo. Y Pedro puso quizá demasiada atención al sufrimiento, al padecer, al morir, pero no al resucitar. Y Pedro, obviamente, pensando: si eso le pasa a Jesús, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Ahora, yo no quisiera que me pasara lo que le va a pasar a Jesús. Entonces, que Pedro, quizá en un pensamiento de muy buena persona, es: no, yo no quiero que tú sufras, Jesús. Y le dice: Señor, no, ten compasión de ti, no permitas eso, no dejes que eso te pase, o sea, pidamos a Dios, hagamos algo, o sea, que eso no acontezca. Ahora, la reacción de Jesús hacia Pedro puede ser así desconcertante para algunos de nosotros, pero lo trata no a la persona quizá como Pedro, como discípulo de Jesús, sino al pensamiento y a la idea que tenía Pedro, queriéndole convencer a Jesús de que él no tenía que sufrir, no tenía que padecer, no tenía que morir. Se le olvidó lo de resucitar a Pedro. Y Pedro, al querer convencerlo, la reacción de Jesús en exclamaciones: quítate delante de mí, Satanás, eres tropiezo. Ahora, ¿cuántos imaginamos a un Jesús que sea directo, tajante? Pero ¿cuántos imaginamos a un Jesús que diga: no, es que si voy a sufrir es porque Dios quiere que yo sufra, que padezca esto, y esta es la única manera que los puedo salvar y dar vida eterna, porque voy a resucitar? Y a veces el sufrimiento es parte de nuestra vida. No quisiéramos pasar por sufrimiento nadie de nosotros. No quisiéramos carecer de cosas. No quisiéramos que nos faltara para la renta. No quisiéramos que nos faltara para la comida. No quisiéramos... Es más, algunos decimos: Dios no va a permitir que yo no pague mi bill. Dios no va a permitir que yo pierda mi carro y me lo quiten porque no puedo pagar. Dios no va a permitir que me enferme. Dios no va a permitir. Cristo no va a permitir. Y uno dice: ¿de qué Cristo están hablando? Porque el que enseña la Biblia nos enseña que por creer en Él vamos a sufrir, por creer en Él vamos a padecer, por creer en Él vamos a ir hasta el punto quizá de la muerte misma. En el contexto de Jesús y los discípulos, eso era más común de lo que quizá es hoy día. Hoy mucho nuestro sufrimiento es que nos hagan bullying, que nos critiquen, que nos señalen, que nos juzguen, que nos digan algo, en la misma iglesia nos hagan menos o lo que sea. Cosas como esas son las que quizá muchos padecemos. Pero quiero que vea el pensamiento de Pedro: es el Cristo que yo estoy pensando, el Mesías que yo estoy pensando, no puede ser uno que se deje matar, que se deje golpear, que se deje hacer esto. Y lo quiere convencer y Jesús lo reprende. Y aquí está el punto de la reprensión. Pedro, tú estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Si Dios quiere que yo sufra, y el sufrimiento que va a ser y la muerte que voy a tener y la resurrección va a llevar a que toda la humanidad se salve, eso es lo que quiero hacer. Y yo no estoy diciendo que debemos de orar a Dios o pedir a Dios: yo quiero sufrir, yo quiero padecer. Al contrario, yo no quiero pasar por todo eso. Yo no quiero sufrir, yo no quiero enfermarme. Yo no quiero que mis hijos sufran, yo no quiero que mi nieto sufra, yo no quiero que mis padres sufran, yo no quiero que nadie sufra en mi familia, yo no quiero que carezca nada en mi casa, no quiero que me falte alimento, ni dinero para la renta, ni los pagos. No me malentienda, pero Jesús enseña que por creer en Él y seguirlo a Él, eso es muy probable que nos pueda pasar a muchos en muchas ocasiones. Entonces nuestro énfasis es: si el Señor quiere que yo sufra y si el Señor va a permitir que yo sufra, yo voy a poder salir adelante y decir: yo estoy con el Señor, estoy siguiendo al Señor, aunque yo quisiera que Él me libertara de esto. Pero no nos engañemos y pensemos en un Cristo que no nos llama a sufrir. No, Cristo nos llama a seguirlo y a sufrir.
y a poner nuestros ojos en Él. No las cosas que los hombres piensan, no lo que tú piensas, no lo que yo pienso. No de que, no, es que yo no creo que Dios quiere que yo sufra, no creo que Dios quiere que me sienta mal, yo no creo que Dios quiera... ¿De dónde sacamos eso a veces? Cuando vemos en la Biblia que por seguir a Jesús, por creer en Él, vamos a sufrir, vamos a padecer cosas, no por mal testimonio ni por malas decisiones, sino por creer en Él. Mire, el discipulado del mundo versus el discipulado de Jesús. Es muy diferente lo que el mundo dice, lo que el mundo opina, lo que la religión dice, la religión opina, a lo que Jesús enseña, lo que Jesús demuestra. ¿Qué es el discipulado? Un discípulo es aquel que se deja enseñar o sigue las enseñanzas de. Y hay gente que sigue las enseñanzas del mundo, de la cultura, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus deseos, a diferencia de lo que Jesús realmente enseña. Mire, quiero mencionarle algunas cosas que usted y yo vamos a enfrentar. Número 1, ser popular versus permanecer en el anonimato. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora, aquí está un grupo de personas que su deseo es recibir gloria, ser reconocidos, ser populares, hoy diríamos. Lo contrario a estar en el anonimato. Jesús trataba en muchas ocasiones, cuando hacía sanidades, hacía milagros, no digas nada, quédate callado, no lo digas aún, no lo divulgues aún. Jesús no quería llamar la atención, quería obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre, salvar a la humanidad. Pero la gente luego quería hacerlo popular y quería presentarlo. Y Jesús decía, no hagan eso, deténganse esto. Y en una ocasión confronta a este grupo de religiosos y de personas y dice, ¿cómo pueden ustedes creer que ustedes pueden recibir la gloria uno de los otros en vez de buscar la gloria que viene de Dios? Es muy importante que nosotros reconozcamos que una de las señales como discípulos de Jesús es que nosotros podamos creer en el Cristo de la Biblia. Él no nos llama a ser populares. Es más, el llamado del Señor es seguirlo a Él y quizá no seamos reconocidos por la gente, pero estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Nos importa más la gloria de Dios, nos importa más lo que Dios piensa, nos importa más hacer lo que Dios quiere, no sobresalir o progresar o prosperar. Claro que Dios nos bendiga, no vamos a decir que no, que Dios nos prospere, no vamos a decir que no, pero nuestro llamado es a mantener ese aspecto de humildad. Número 2, el reto que vamos a enfrentar es el desear ser grandes versus ser humildes. Y usted podrá decir, no, yo no soy así, yo no me creo mucho, pero quizá nos estamos engañando y a veces sí estamos con eso en nuestro corazón. Ahora, usted puede pensar que usted y yo no tenemos eso. Pero esto era hasta común en los discípulos, en los que andaban con Jesús, aun cuando Jesús les enseñaba. Fíjese lo que ellos enfrentaban. En Mateo 18, 1-4 dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta es, ¿de dónde sale esta plática entre los discípulos de preguntar quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué sería más importante? Decir, Señor, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? ¿Cómo podemos estar en el reino de los cielos? ¿Cómo podemos ayudar a otros a que estén en el reino de los cielos? ¿Por qué la pregunta de quién será el mayor en el reino de los cielos? Ahora, usted y yo no somos más buenas personas que los discípulos, para que no nos pongamos en la posición de que, mira los discípulos, qué mal pensados, qué carnales, qué esto. No. Y aún aquellos que decimos, por ejemplo, no, a mí no me gusta que me nombren, a mí no me gusta recibir halagos o aplausos. Si realmente no te gusta, ni tuvieses que decir eso. Yo no tendría que decir, mire, a mí no me reconozcan, a mí no me gusta que me reconozcan. No, simplemente no lo digo. Y si no me reconocen, excelente. Y si me reconocen, tampoco me va a incomodar. Pero no voy a estar diciendo, no me reconozca, a mí no me gusta que me reconozcan. Porque puede ser una señal interna de que usted realmente está diciendo, me gustaría que me reconocieran porque vean todo lo que estoy haciendo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que llegamos nosotros a veces a pensar, ¿quién es el mayor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es primero? Cuando hacemos las cosas. Y quizá usted dice, no, yo nunca he pensado eso. Bueno, quizá las acciones. Porque los discípulos lo pensaban y lo vivían. Mire, número 3. Evitar el sufrimiento y el fracaso versus abrazar el sufrimiento y el fracaso. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, al Cristo de la Biblia, no al creado por nosotros, entendemos que debemos de abrazar la cruz, cargar la cruz, seguir a Jesús.
reconocemos que hay un tipo de discipulado en el mundo y un tipo de discipulado en Jesús. Hay ciertas creencias, ideas y aún pensamientos míos que no son de acuerdo a lo que Jesús, el de la Biblia, me enseña. Y yo tengo que saber más de lo que el Jesús de la Biblia me enseña a mí, no lo que la religión me enseña, no lo que mis padres me enseñan, no lo que mis alrededores me enseñan, sino lo que la palabra de Dios me enseña. Y Jesús me enseña que yo no debo de buscar como prioridad el ser popular, sino no importa que no sea reconocido. Jesús me enseña que debo de ser humilde, debo de tener esa mentalidad, ese niño, de esos niños que no les interesa ser mayores o grandes, en ese sentir de inocencia. Y en este texto que miramos entonces, con los discípulos podemos ver esto. ¿Cómo es que nosotros podemos ser personas que decimos, Señor, yo no quiero sufrir, pero si el sufrimiento es parte de, yo no quiero fracasar, pero si el fracaso es parte de mi vida para yo crecer espiritualmente, yo lo voy a abrazar? Y es que ¿a quién le gusta sufrir o a quién le gusta ser fracasado? Porque simplemente la palabra fracaso es como que dices, es que no puede ser un hijo de Dios fracasado. Bueno, cuando hablamos de fracaso es una vez más, ¿cómo lo ve el mundo? El fracaso para el mundo es que yo no soy próspero, que yo no tengo suficiente, que yo tengo problemas, que mi matrimonio no está bien, que mis hijos no están bien, que mi salud no está bien. Y eso lo ven como un fracaso quizá. Pero abrazar el sufrimiento del fracaso no estamos hablando de ser mártires y de nosotros mismos golpearnos, sino decir, si en todo el proceso de mi vida cristiana, de seguir a Cristo cargando mi cruz, tal y como me lo enseña la palabra y como Jesús me fue ejemplo, viene el sufrimiento y el fracaso, Señor, ayúdame a abrazar porque tú pasaste por eso y más. Tú sufriste y para el mundo fracasaste en muchas áreas. Porque el mundo piensa éxito de cierta manera y esto ya lo hemos hablado. Pero lo que le llaman fracaso y sufrimiento de Jesús en su resurrección el tercer día realmente fue el triunfo eterno para todos nosotros, que nos da el Señor perdón, salvación y vida eterna para estar por siempre con Dios. Entonces, mire, hay un teólogo llamado Frederick Dale Brunner que dijo lo siguiente: a veces haremos absolutamente todo a fin de evitar que nuestro trabajo fracase. Pero en el momento en que hacemos absolutamente todo a fin de evitar que nuestro trabajo para Dios fracase, hemos hecho que nuestro trabajo se convierta en Dios. Y tal vez, sin darnos cuenta, hemos adorado a Satanás. ¿Se recuerdan cuando a Jesús le viene la tentación y el enemigo le tienta diciendo, si tú postrado me adorares, te entregaré todo esto, las riquezas, todo? Entonces, quizá alguien dice, Jesús pudo haberlo tenido todo lo del mundo, todas las riquezas, y fracasó con tal de adorar a Dios. Eso es la tentación del diablo. Y lo que el diablo y el mundo llamarían fracaso es victoria haciendo la voluntad de Dios. Y este teólogo, al decir esta frase, yo me puse a meditar y yo quiero que ustedes mediten esto. A veces estamos más preocupados en no fracasar, en no sufrir y hacer todo lo posible para que nuestros hijos no fracasen y no sufran, que en realmente hacer lo que Dios quiere y estar en el proceso de Dios y ser barro en las manos de Dios. Todos nosotros hemos orado por nuestros hijos y nuestros familiares. Señor, evítales sufrir, evítales que falle, evítales que esto. Pero a veces, si usted recuerda, eso es lo que a nosotros nos hizo acercarnos a Dios. Nos hizo creer en Dios, nos hizo depender de Dios. Y entonces a veces nosotros tratamos de evitarles algo, que a veces nosotros mismos vamos a mirar que en la Escritura Dios no nos va a evitar. Dios pudiera tapar, bloquear, mover cualquier sufrimiento contra nosotros que viene, cualquier aflicción, cualquier dolor, cualquier enfermedad, pero a veces decide no hacerlo. Y no es que Dios nos desea el mal, pero lo permite. Y cuando permite cosas que el mismo Señor experimentó cuando Él estaba en la cruz y, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? O sea, es como un clamor de, pues Dios lo pudo evitar eso, pero no lo evitó, Él decidió no. Y a veces no tenemos respuestas para muchos sufrimientos o fracasos que enfrentamos en la vida. Pero lo que sí podemos hacer es seguir a Jesús, seguir cargando nuestra cruz, seguir a ese Señor Jesucristo de la Biblia. No el que nos predica el mundo a veces, no lo que a veces creemos, sino, Señor, tú me estás diciendo que si yo fracaso, yo puedo seguir adelante. Y parte del fracaso para mí o para el mundo no es fracaso a ti o para ti en mi vida, sino es más bien algo que me va a moldear. Esto que yo pienso que me va a unir, esto que el enemigo piensa que me va a unir, esto que la gente piensa que me va a unir, tú lo ves como un instrumento para levantarme y fortalecerme y hacerme más dependiente de ti. Mire, quiero compartirle 3 prácticas que nos ayudan a ser un discípulo espiritualmente sano.
Cuando aprendemos a seguir al Cristo de la Biblia, no al que nosotros nos imaginemos o la cultura nos dice. Práctica número 1 es confiar en Jesús. Necesitamos confiar en lo que el Cristo de la Biblia, el Jesucristo de la Biblia, el Señor en la Biblia, en lo que miramos en los evangelios, nos enseña. Y con esto quiero llevarlo a pensar en estas preguntas o frases que llevan a reconocer si usted está confiando en Jesús. Porque todos podemos decir, yo confío en Jesús, pero ¿qué es confiar en Jesús? ¿Qué es realmente estar espiritualmente sano y decir, yo confío en Jesús? Y con estas frases a lo mejor usted puede llegar a la conclusión de que sí confío en Jesús o quizá no estoy confiando en Jesús, pero quiero confiar en Jesús. Por ejemplo, ¿disfruto de la comunión con Jesús aún en medio de la desilusión y las tormentas? ¿Experimento una falta de ansiedad en mi cuerpo? ¿No hago por los demás lo que ellos mismos pueden y deben hacer? ¿Mantengo mis ritmos para estar con Jesús en temporadas de gran presión? ¿Me afecta cada vez menos que las cosas marchen mal? ¿Estoy presente a la belleza y a la maravilla de aquellos que me rodean? ¿Disfruto de la profunda sensación de saber que no tengo nada que ganar y nada que perder porque solo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Experimento un profundo contentamiento al cuidar a la gente que Dios me ha confiado? ¿Acepto los límites como un don de Dios en lugar de pelear, ignorarlos o negarlos? ¿Estoy discerniendo y abrazando la temporada en la cual Dios me ha puesto? Entonces, cada una de estas frases, como el disfrutar de la presencia del Señor Jesús en medio de toda desilusión, como el poder decir, fíjate que no tengo ansiedad en mi cuerpo ya no. Muchos podemos decir, no tengo ansiedad, pero tu cuerpo está mandándote señales de ansiedad. No estás confiando en Jesús, no estás creyendo en Jesús, no estás dependiendo, no estás disfrutando de su presencia. Cuando tú puedes decir, es que yo quiero hacer por los demás, yo quiero hacer por mis hijos, yo quiero ayudarles, yo quiero hacer esto, en vez de confiar en Jesús, de que tú tienes el control de ellos, Señor. Ellos van a tener que depender de ti, ellos van a tener que confiar en ti. Tengo ese entender de que voy a mantener esos ritmos de siempre estar con Jesús, aunque tenga temporadas difíciles o de gran presión. Cada vez me afecta menos me afecta menos el que las cosas marchen mal. Y no es que uno se acostumbra a lo malo, ni que quiere ser mártir, una vez más. Pero a veces ya entendemos algunos que hemos madurado y decir, es que siempre va a haber sufrimientos. Cuando las cosas vayan bien, el enemigo va a venir a atacar y perturbar. Y eso ya no me desanima. Más bien lo reconozco, lo entiendo. Cuando confiamos en Jesús podemos estar presentes ante lo hermoso que es tu familia, la maravilla que es de los que te rodean. Porque a veces tú estás con la gente pero no estás presente. A veces estás en la iglesia y no estás presente. Estás en la predicación y no estás presente. Estás en la oración y no estás presente. Está tu cuerpo, pero tú no estás presente. ¿Por qué? Porque tu mente está divagando, está distrayéndose por otros lugares, la ansiedad, el temor, las dudas, todo eso. Y no estás presente. Eso nos da a entender, no estamos confiando en el Señor. Práctica número 2. Desprendernos de todo por Jesús. Miren lo que dice Marcos 8:35 y 36. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús enseña este contexto de cuando tú quieres salvar algo en ti, lo vas a perder. Cuando quieres y estás dispuesto a perder todo por recibir a Jesús, por recibirlo de Jesús, lo vas a ganar todo. Entonces es algo contradictorio, pero este es el evangelio, este es el Cristo de la Biblia que nos dice, si tú intentas salvar, hacer, formar, crear cualquier cosa por tu propio esfuerzo, llámese familia, matrimonio, tu propia persona, hasta tu propia alma, lo vas a perder. La única manera de ganarlo es recibirlo de Jesús. Y cuando recibes de Jesús, lo pierdes todo. Porque tomas la cruz, porque lo sigues, porque es parte de la vida cristiana, el sufrir y el seguir creyendo. El hacer la voluntad de Dios, aunque carezcas de cosas. ¿De qué nos serviría ganar al mundo y perder nuestra alma? Mira lo que dice Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
¿Cómo podemos desprendernos de cosas que no es la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos desprendernos con tal de recibir a Jesús? Jesús dice, deja todo por mí y lo vas a ganar todo, aunque lo pierdas. Pero, si quieres guardarlo y no perderlo, vas a perder a Jesús y vas a perder todo realmente. Y ahora podemos ver en Juan cómo Jesús, el Cristo de la Biblia, enseña y ora a Dios por nosotros, por ti y por mí. Porque no solamente rogó por esos que estaban ahí, sino por todos los que íbamos a creer en Él. ¿Y cuál fue su ruego? ¿Cuál fue su oración? Que tú y yo pudiéramos ser uno, como Cristo y el Padre eran uno. Entonces la voluntad de Dios es que nos desprendamos de todo para podernos unir completamente. Hay quienes quieren creer en Dios, seguir a Jesús, pero no dejar el mundo, no dejar sus cosas, no dejar sus ideas, vivir a su manera, tomar sus decisiones. Si yo no quiero, yo no quiero. Jesús no me va a forzar. Y ese tipo de pensamiento tú lo vas a la Biblia y es que no. A Jesús o le entregas el 100% o no le entregas nada. O vas a ser de los que crees en el 100%, tomas tu cruz y lo sigues. O vamos a ser de aquellos que le vamos a decir al Señor, 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 en tu nombre, eché fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre, profeticé, en tu nombre prediqué, en tu nombre serví. Y Jesús va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es un peligro creer en el Cristo que la cultura enseña o que tú te imaginas o que te gustaría que fuera así o el Dios que fuera así. Cuando la Biblia nos enseña tal y cuál es el Cristo que debemos de creer, cuál es lo que Él nos dice, parte de su voluntad, de lo que el Padre quiere. Y junto con ello, práctica número 3, lo más importante que te quiero compartir es necesitamos practicar escuchar a Jesús. No solamente es nosotros, es confiar en Jesús, que es te rindo mi vida. No solamente es desprendernos de todo, lo bueno y lo malo, por tal de aceptar a Jesús, recibir a Jesús, pero necesitamos escucharlo. Necesitamos hacer lo que Él dice. Mira lo que dice Juan, capítulo 2, verso 5. A lo mejor usted ha leído esta historia del milagro que hace Jesús. Pero quiero que vea lo que dice la mamá de Jesús. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Era una boda, faltaba el vino. Ese milagro lo conoce hasta la gente que ni a la iglesia viene y dice, ahí como Jesús dijo. Y es interesante como gente que nunca abre una Biblia ni viene a la iglesia sabe ese versículo de que Jesús hizo un milagro y convirtió el agua en vino. Pero vean lo tremendo que María como mamá le enseña a la gente alrededor. Hagan todo lo que les diga. Entonces, a veces nosotros estamos en la iglesia y escuchamos a alguien hablar de Dios, pero no escuchamos a Jesús. Cuando yo predico, ojalá que tú no me escuches a mí y escuches la voz de Dios a través de lo que estoy predicando y enseñando. Yo no soy perfecto, yo soy falto, yo fallo. El único perfecto es Jesús. El único 100% sabio es Jesús. El que nunca se equivoca es Jesús. Y Él usa su palabra para hablarnos a través de su Espíritu Santo. Y es sumamente importante escuchar a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Jesús y le obedeciste? Yo te invito a que podamos ser creyentes, que decidimos creer en el Cristo de la Biblia, lo que Él enseña, cómo Él vivió, lo que Él nos llama a ser. Tú y yo necesitamos creer lo que el Señor dice. Basta de ser personas que vivimos por emociones o sentimientos. Basta de ser personas que cualquier cosa nos desanima, nos derriba, nos aparta de nuestra relación con Dios, de los hermanos en la congregación. Basta de ser personas sentidas, que estamos culpando a gente en la iglesia, a los pastores, a los líderes, a familiares, que por tu culpa yo no voy a la iglesia, por tu pecado yo no voy a la iglesia. Basta de ser personas que nos excusamos y nos volvemos creyentes mediocres, personas que no dan el 100% y que nos excusamos de nuestra vida espiritual por los errores de otros. Basta de ser cristianos que viven a medias. Basta de ser cristianos que no pagan el precio, que cualquier problemita, cualquier lucha, cualquier necesidad nos hace dudar de Dios, cuestionar a Dios. Cualquier cosa nos quita el ánimo, nos quita el deseo. Dejemos de ser ese tipo de personas y seamos los creyentes que Jesús quiere que seamos. Dejemos de poner nuestra vista en los hombres, en las cosas de los hombres, en los pensamientos de los hombres, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Dejemos de ser esas personas como lo hizo Pedro, y escuchemos que Jesús nos dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque estás poniendo tus ojos en las cosas de los hombres. O sea, empecemos a ser creyentes tal y como el Cristo de la Biblia nos dice que seamos. Toma tu cruz, sufre.
Recibe el dolor, recibe todo lo que está pasando, pero confía en ese Dios más grande, confía en ese Dios que levantó a Cristo de los muertos, confía en Cristo que resucitó, confía en su palabra, levántate y empieza a decirle al Señor: Señor, no importa que yo no tenga lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo te pido, aunque yo sufro, pase esto, Señor, solamente te pido, fortaléceme en el proceso. Yo quiero cargar mi cruz, yo quiero seguirte, yo no quiero detenerme, Señor. Yo quiero que esa señal esté en mí de un discípulo sano espiritualmente, que creo en ese Cristo de la Escritura. Yo te invito, vamos a hacer esta oración juntos. Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor, por todos aquellos que están escuchando. Hoy venimos a pedirte, Señor, que nos ayudes a creer en ese Cristo de la Escritura que nos enseña que iba a sufrir, que iba a padecer, que lo iban a lastimar, que la gente religiosa, la gente que se creía que conocía de Dios, iban a ser aquellos que iniciaran contra Él ese martirio, que ibas a morir y a resucitar. Ayúdanos, Señor, a no huirle al sufrimiento, sino al contrario, si lo permites en nuestra vida, que no lo queremos, pero si tú lo permites, fortalécenos. Queremos tomar nuestra cruz, queremos seguirte, Señor. No queremos vivir por las emociones gobernándonos en nosotros cada día. Queremos vivir por tu espíritu, por tu palabra, por tu ejemplo, por tu fortaleza. Queremos entregarte los sentimientos, las emociones, las necesidades y todo, Señor, pero reconociendo que tú estás con nosotros y nos llamas a seguirte, a ser tus discípulos. Permite que esa señal esté en nosotros, que creemos en el Cristo que la Escritura nos enseña, no aquel que nos imaginamos o la cultura o la sociedad nos enseña y nos dice. Oro por cada persona, Señor, que puedan escuchar tu voz, que puedan rendirse a ti, y si están sufriendo y están pasando luchas y pruebas y necesidades, fortalécelos. Así, Señor, como tú fuiste fortalecido en el huerto de Getsemaní. Padre, fortalece a tus hijos, fortalece a aquel y aquella que ha rendido su vida a ti, que confía y depende de ti. Bendícelos con tu presencia, guiándolos y sanándolos y fortaleciéndolos, Señor, en todo lo que están enfrentando, Señor. Y aunque las cosas no cambien a su alrededor, danos la fortaleza para seguir caminando en fe, porque un día estaremos en tu presencia y reconocemos, Señor, que tú estás con nosotros hasta el último día de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y yo te invito a que sigamos creciendo espiritualmente como discípulos del Señor. Que pases un excelente día.